Beatriz Sarlo, en La Otra Pata. La columna de Beatriz tiene que ver con una carta explosiva, que es la que publicó el ex jefe de gabinete Alberto Fernández en el diario La Nación. Nos lo había anticipado el lunes aquí a nosotros, cuando lo llamamos para consultarlo sobre lo que había sido publicado el día anterior, el domingo, en la tapa de Página 12, un adelanto de la biografía de Cristina, escrita por la periodista Sandra Russo. Entre otras cosas, en ese adelanto se leía que Cristina le contaba a Sandra Russo que señalaba a Alberto Fernández como el vocero de Clarín dentro del gobierno. Y Alberto Fernández nos había anticipado el lunes que iba a publicar una carta en La Nación, y además esta mañana habló aquí en el programa de Nelson Castro y decía esto. Yo lo dije la verdad, pero sí me dolió la situación. Me dolió profundamente porque nunca pensé tener que explicar lo que yo entendí y descarto son cuestiones obvias para la presidenta, que sabe perfectamente cómo ocurrieron las cosas. La verdad, yo tengo que escribir esta carta porque aunque sea la presidenta no tiene derecho a tergiversar la realidad de este modo. Es que me parece definitivamente insólito que me pongan como vocero de los desestabilizadores o de la cabeza de los destituyentes, y la presidenta sabe mejor que nadie hizo más en ese momento, en ese instante, para que no ocurra lo que los destituyentes querían que ocurra. A mí me parece que la presidenta en algún lugar de ella tiene que ver el modo de fortalecer su imagen, y muchas veces construye batallas que no existen para mostrarse más heroica, y no hace falta mostrarse heroica con batallas inventadas. La presidenta finalmente es una dirigente política que entra en su última etapa de presidenta, y lo que sí voy a hacer yo es preservar no solamente mi buen nombre, sino voy a hacer todo lo necesario políticamente como para dejar en claro que nosotros llegamos al gobierno en el año 2003 para hacer algo muy distinto. Y por lo tanto voy a seguir trabajando, y la presidenta lo que sí lamentablemente me va a empezar a tener enfrente. Hasta acá no me había tenido enfrente, pero ahora me va a empezar a tener enfrente. Y por más, si alguien piensa que con estas imputaciones me quitan las ganas, solo me las duplican. Y si alguien piensa que con estas mentiras me van a hacer callar, solo multiplica mis ganas de seguir hablando. De alguna manera, esto que escuchamos resume el espíritu de la carta extensa que publicó hoy Alberto Fernández. Beatriz. En Twitter muchos kirchneristas están diciendo, o algunos kirchneristas están diciendo, que a Fernández le paga Mañeto en negro, que cobraba en negro, que no necesitaba presentar factura. Esta es una de las acusaciones que en general se presenta al voleo. Twitter es un lugar muy bartolero, y estas son algunas de las acusaciones que en general se presentan al voleo. Fernández viene a desmentir acusaciones más serias que le hace la presidenta en un libro, como se dijo recién, como se escuchó recién, de Sandra Russo, que mereció una atención que debe marcar fecha en la historia del periodismo mundial desde, por lo menos, del siglo XX. Es decir, que un libro sea tapa de Página 12. Esto ya nos tiene que meter dentro, que nos tiene que persuadir de la idea de que se trata de una disputa política muy fuerte, porque Página 12 está bien que es un órgano muchas veces tendiente a parecer a un órgano oficialista, o muy parecido a un órgano oficialista, pero que hacer tapa de un libro, así sea el libro de la Presidenta de la República, es la segunda vez que sucede. Hizo tapa de un libro hace un mes, es la segunda vez que sucede, a lo mejor ya es un nuevo formato periodístico, y por lo tanto creo que en la historia del periodismo hacer tapa de un diario con un libro es una cosa muy rara. Marca la importancia que Página 12 le asignó a las acusaciones de la presidenta hacia Fernández como el que llevaba a Clarín y a Mañeto, el que llevaba la voz, digamos, de Clarín y de Mañeto en la mesa chica del gobierno de Néstor Kirchner. Pero no me voy a referir a eso, sino más bien al peso político que tiene la carta. No tanto su peso político en el presente, sino nuevamente refiriéndome a la historia argentina del siglo XX. Así como Página 12, al hacer tapa con un libro, marca una diferencia, digamos, dentro de la historia periodística, toda la tapa con un libro, yo no recuerdo en el siglo XX, seguramente algún episodio debe haber habido, pero no recuerdo en el siglo XX que
un particular, un ciudadano particular, político, saliera a decirle mentiroso y fabulador a un presidente de la República. Quiere decir que Fernández, que es un hombre extremadamente moderado y extremadamente respetuoso, eso es lo que atestiguan todos quienes lo conocieron cuando fue jefe de gabinete, y en primer lugar los periodistas que lo conocieron, es decir, podían criticarlo por sus posiciones políticas, que eran las del gobierno, pero todo el mundo coincidía en su moderación en el trato y en el respeto que practicaba con todo el mundo. Alberto Fernández, que es en este sentido el opuesto al estilo de Aníbal Fernández, se vio obligado a dar este paso, o consideró que debía dar este paso. Repito, primera vez que yo registre que un ciudadano argentino escribe una carta abierta que se publica en un gran diario argentino, un diario de mucha tirada y de mucha influencia política como es La Nación, acusando explícitamente, yo conté que son 4 las acusaciones de esa carta, acusando explícitamente a la presidenta de mentir. No hay retroceso en esto, no hay retroceso, ni siquiera está... Permíteme, Beatriz, no es cualquier ciudadano, ¿no? Fue su jefe de gabinete. Sí, fue su jefe de gabinete, efectivamente esto acabo de decir, pero lo que pongo es que no hubo nunca un ciudadano argentino en el siglo XX. Antes no había jefe de gabinete, por tanto podía ser otros miembros del gobierno o ciudadanos. Era más fácil que fuera un ciudadano el que saliera a decir que un presidente mentía. Pero efectivamente, como se dijo, Alberto Fernández fue el jefe de gabinete. Pero como está hablando de una circunstancia personal que lo implica a él, podría haber sido el jefe de gabinete o el ministro de Salud. También hubiera podido salir a decir que mentía si la presidenta hubiera dicho que él actuaba en nombre de los laboratorios farmacéuticos. Podría haber sido el ministro de Educación si la presidenta hubiera dicho que él actuaba en nombre de la educación privada religiosa. Es decir, era el jefe de gabinete y es sobre sus funciones de jefe de gabinete que la presidenta lo acusa de introducir, porque él tenía la subsecretaría de Medios a su cargo, que la presidenta lo acusa de introducir al Grupo Clarín, o de ser el nexo o el puente de Mañeto y el Grupo Clarín con el kirchnerismo. La desmentida incluso hubiera podido tener otras formas. Fernández no eligió mandar una carta a la Nación diciendo simplemente: todos los que me conocen saben que no he sido el puente. El Grupo Clarín puede dar testimonio que no he sido el puente. Podría haber tenido otras formas la desmentida. Y es evidente que Alberto Fernández eligió llamar 4 veces a la presidenta mentirosa y en un momento usar un verbo muy fuerte, como es fabular y fábula. Es evidente que el signo de la ruptura, en un hombre que hasta hace muy poco tiempo hablaba con sumo respeto de la presidenta, el signo de la ruptura es muy fuerte y algo tiene que indicar, en principio, de la indignación real y legítima que sintió Alberto Fernández, pero también algo tiene que indicar de una situación de debilidad en la cual está la presidenta. Con la firma de Beatriz Sarlo. En La Otra Pata.